Espero que todos puedan verla. Y pues vamos a empezar. Aquí está. La nutrigenómica es la ciencia que estudia cómo los nutrimentos, modulan la expresión de genes, nutrigenómica. ¿Y por qué es importante conocer cómo los nutrimentos modulan la expresión de genes? Porque los genes controlan todas las funciones de la célula. Así que para llegar a ese concepto quiero platicarles unas cuantas cosas importantes. Nosotros necesitamos consumir alimentos todos los días porque los alimentos están compuestos por nutrimentos que nos proveen tres cosas diferentes. Los nutrimentos dentro de las células se convierten en energía para llevar a cabo todas las funciones celulares. Los nutrimentos también se utilizan como bloques de construcción para construir enzimas, canales, transportadores, hormonas y construir más células. Eso es algo importante porque las células de nuestro organismo están en continuo recambio y las células viejas son destruidas para que células nuevas tomen su lugar. Entonces, para eso necesitamos diariamente nutrimentos, energía y componentes energéticos. Sin embargo, miren qué interesante es una ruta metabólica. Aquí les estoy mostrando el destino metabólico de la glucosa o la fructosa dentro del hígado. Lo que estamos viendo son la ruta de la glucólisis, del ciclo de Krebs, de la lipogénesis y la esterificación para que finalmente el hígado libera lípidos empaquetados en lipoproteínas. Sin embargo, la glucosa que entra al hígado se puede ir a muchas rutas, como pueden ver aquí. Se puede convertir en glucosa, en hexosa 6-fosfato para hacer pentosas, para hacer DNA. Se puede convertir en el ciclo de Krebs. Se puede utilizar hasta CO2 y agua y generar energía. O salir de la mitocondria para convertirse en ácidos grasos y se empaquetan y se expulsan. Entonces, ¿qué es lo que controla el metabolismo de las células? Lo que lo controla son todas las enzimas, y por eso pongo esta imagen tan complicada, donde se mencionan, y ni siquiera son todas, algunas de las enzimas que controlan las vías metabólicas. Así que, ¿hacia dónde se va la glucosa que llega al hígado? ¿Se convierte en energía, o se convierte en lípidos, o se convierte en diferentes cosas? ¿De qué depende que los metabolitos que consumimos en la dieta se almacenen o se utilicen? Y de lo que depende es de la actividad de las enzimas. Todas estas enzimas, que son las que llevan las funciones metabólicas, la actividad de las enzimas determina que se vayan hacia uno u otro destino metabólico. Entonces, si las enzimas son quienes controlan el metabolismo y hacia dónde se van todos los nutrimentos que consumimos, entonces, ¿cómo se controlan las enzimas? La actividad de una enzima, que es la velocidad con la que convierte su sustrato en su producto y de este modo avanzar en la ruta metabólica, es controlado de diferente manera. De manera alostérica, cuando yo tengo mucho sustrato dentro de la célula y este sustrato inhibe a la enzima para que deje de actuar. Cuando este sustrato es ocupado por otras vías metabólicas, esa inhibición desaparece y la enzima puede seguir trabajando. La regulación covalente es lo que hacen las hormonas. La insulina, el glucagón y todas las demás hormonas lo que hacen es modular la actividad de las enzimas al ponerles o quitarles fosfatos. Por esa razón, una hormona puede afectar el metabolismo de muchos órganos y de muchas rutas metabólicas. Pero esta regulación metabólica es de corto plazo. Quiere decir que en menos de 2 horas ya toda esta modulación alostérica o covalente desapareció. Sin embargo, la regulación transcripcional aumenta el número de enzimas, haciendo que al haber más enzimas, pues ocurre todas las reacciones mucho más rápido. Entonces, la regulación transcripcional o expresión de genes, lo que hace es aumentar el número de enzimas dentro de nuestro organismo.
Entonces, ¿cómo funciona la regulación transcripcional? Los genes que están en el DNA dentro de todas nuestras células tienen la información para hacer todas las enzimas metabólicas. Sin embargo, no todos los órganos tienen todas las enzimas. Quiere decir que cada órgano expresa enzimas diferentes porque lleva a cabo reacciones metabólicas diferentes. Entonces, ¿quién determina qué gen se expresa en qué célula? Porque el hígado hace ciertas funciones, el páncreas otras funciones, el músculo otras funciones, es la regulación de la expresión de genes. ¿Cómo se regula la expresión de un gen? A través de la región reguladora o el promotor del gen. Y esto ocurre así, como les decía, son algunos conceptos complicados, pero bueno, es importante que entendamos todo esto de la biología celular y biología molecular para entender realmente la nutrigenómica en todo su esplendor. Entonces, para que un gen se active y se pueda expresar esta enzima, los factores de transcripción son proteínas que se unen a la región reguladora del gen para que este gen se active y se exprese. Cuando el factor de transcripción se une al promotor del gen, llama a la polimerasa, la cual transcribe el gen, el cual se va a traducir y se va a convertir en una enzima funcional. Así que para que mi hígado pueda utilizar la glucosa, necesita las enzimas para hacer glucólisis. ¿De dónde salen las enzimas? De la expresión de genes. Si mi hígado ahora quiere convertir la glucosa en grasa, activa los genes para que la glucosa, son los genes de la lipogénesis. ¿Y quién se encarga de que haya más enzimas de la lipogénesis? Pues entonces los factores de transcripción. Así que los factores de transcripción son los que determinan qué célula hace qué función. Por lo tanto, es bien importante que los factores de transcripción estén bien controlados dentro de la célula. ¿Por qué? Si en una célula expresa factores de transcripción de una manera no controlada o no deseada, estos factores van a empezar a expresar genes que la célula no necesita. Y vamos a tener un problema metabólico. ¿Y qué creen? El síndrome metabólico justamente es causado por la alteración en la expresión de genes, causado por factores de transcripción que actúan de manera incorrecta. Y vamos a platicar cómo es que se altera la función, los factores de transcripción, lo que generan las alteraciones metabólicas del síndrome metabólico. Entonces, los factores de transcripción se controlan por hormonas, por ejemplo, la insulina manda una señal al interior de la célula para que el factor de transcripción viaje al núcleo y active genes. El glucagón también activa genes. Algo muy interesante es que hay factores de transcripción que son activados directamente por moléculas de la dieta. Ahí viene la nutrigenómica. Entonces, un factor de transcripción que es activado por moléculas de la dieta se le llama receptor nuclear. Y su nombre viene de que, pues, es un receptor porque recibe una molécula o una señal, nuclear porque está en el núcleo, porque pues ahí es donde está el DNA y se une para activar genes. Entonces, un receptor nuclear tiene dos funciones. Es un receptor de una hormona o de alguna molécula y también es un factor de transcripción. Quiere decir que se une al DNA para activar genes. Entonces, lo que les voy a platicar ahora, ya que vimos esta breve introducción a la expresión de genes y a los factores de transcripción, ¿cómo es que los nutrimentos pueden controlar la expresión de genes? Esto es importante porque no solo comemos calorías, y es una gran, no equivocación, pero es un modo de ver bastante simple, decir, bueno, lo único importante en la dieta es que tenga mi proporción de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Lo único importante de mi dieta es que sea de 1800 o de 2000 calorías. Y la realidad es que no, porque el tipo de azúcar que consumimos, el tipo de grasa y el tipo de proteína determina todas las funciones metabólicas. Eso quiere decir que dos alimentos que tienen tal vez la misma cantidad de hidratos de carbono
un alimento va a hacer que acumule grasa, mientras que el otro alimento va a hacer que yo utilice esa grasa y no se acumule. Por eso es importante el concepto de nutrigenómica, porque no nada más es qué proporción de azúcar, grasa como, qué tantas calorías consumo, sino específicamente qué ácido graso estoy consumiendo, qué tipo de azúcar estoy consumiendo y por lo tanto eso determina el metabolismo. Así que vamos a empezar con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono lo que hacen es, activar a dos factores de transcripción. Como ya les he dicho, un factor de transcripción se une a la región promotora de un gen para aumentar la expresión de esos genes y por lo tanto aumentar las enzimas que codifican esos genes. Los dos factores de transcripción que se activan por los hidratos de carbono se llaman TREP y SRBP1. La glucosa directamente activa TREP y de manera indirecta la glucosa aumenta la producción de insulina y de este modo la insulina aumenta la actividad de SRBP1. Y los genes que activan TREP y SRBP1 son los genes de la síntesis de lípidos. Entonces, lo que vemos en esta diapositiva es un resumen de cómo funciona este factor de transcripción TREP. Y es que cuando la glucosa entra al hígado, TREP es activado por la glucosa, viaja al núcleo y activa todos los genes de la glucólisis y de la síntesis de lípidos. De este modo, la glucosa es una señal nutrigenómica porque estimula la expresión de los genes que la van a metabolizar. Y eso es interesante, ¿no? La misma glucosa le manda la señal a la célula para que estén el número de enzimas necesarias para que sea procesada. ¿Pero qué creen? Finalmente, lo que hace TREP y SRBP1 es activar genes de la síntesis de lípidos y por esa razón, una dieta alta en hidratos de carbono simples va a incrementar la síntesis de lípidos en el hígado. Así que el resumen de cómo los hidratos de carbono generan acumulación de grasa es por un efecto de nutrigenómica. Porque, ¿qué creen? La nutrigenómica no solo es buena, sino hay efectos no deseados de la nutrigenómica. Por esa razón, hay la mayoría de las enfermedades, tristemente, son causadas o incrementadas por la alimentación. Y al contrario, la mayoría de las enfermedades se pueden prevenir o tratar con la alimentación. Así que el tipo de nutrimentos que yo elijo va a modificar estos factores de transcripción para que mi hígado haga grasa o utilice la grasa. Entonces, aquí estamos viendo cómo los hidratos de carbono activan a SRBP, activan a TREP, y lo que hacen al final del día dentro de nuestro hígado es acumular grasa. Por esa razón, muchas personas dicen, oigan, ¿por qué yo tengo hígado graso si consumo muy poca grasa? Y yo me hago mis pechugas asadas y ese tipo de cosas. Y si uno le pregunta, oye, ¿tú consumes azúcar? Bueno, sí, un montón. Es más, tomo refresco todos los días, pero no tiene nada que ver con la grasa. Pues es un efecto nutrigenómico. Y la Coca-Cola tiene un gran efecto nutrigenómico para hacer hígado graso. Ahora, ¿por qué entonces los hidratos de carbono generan la acumulación de grasa? Pues, como hemos visto, directamente hacen que TREP se active y active la síntesis de lípidos, pero también los hidratos de carbono a través de la insulina estimulan que aumente esta síntesis de lípidos. Entonces, el índice glicémico nos enseña que el consumir hidratos de carbono simples, como refrescos, bebidas azucaradas, todo tipo de pan blanco, va a hacer que se aumente la insulina y por lo tanto la síntesis de lípidos. Aquí estamos viendo en un estudio muy interesante donde personas que consumen una dieta alta en azúcares simples, miren, vemos los puntitos negros, que tienen mayor glucosa y mayor insulina a lo largo del día. Si una persona consume hidratos de carbono complejos, como los que están en cereales de grano entero y en las frutas y verduras, vamos a tener, aunque son los mismos hidratos de carbono con las mismas calorías, por un efecto nutrigenómica, los hidratos complejos no tienen esta
incremento en la glucosa y la insulina y por lo tanto las personas acumulan menos grasa. Entonces, aquí estamos viendo un estudio muy similar donde mientras más hidratos de carbono simples consume una persona, más triglicéridos tiene en la circulación. Hidratos de carbono, triglicéridos, nutrigenómica. Esto es importante porque luego estamos acostumbrados a poner en el mismo costal todos los hidratos de carbono. Y si tú dices, voy a hacer una dieta cetogénica y voy a quitar hidratos de carbono, estás quitando el pan blanco, claro, pero estás quitando las frutas. Y las frutas tienen hidratos complejos y tienen polifenoles y muchas cosas fabulosas, por lo cual no es conveniente todos los hidratos de carbono meterlos en el mismo costal. Ahora, cómo los aminoácidos modulan la expresión de genes. El modo como la proteína de la dieta modula la expresión de genes es a través de una enzima que se llama mTOR. Entonces, mTOR lo que hace es activar a varios factores de transcripción que tienen que ver con, ¿qué creen? También la síntesis de lípidos y el crecimiento de las células. Por lo tanto, una dieta, la proteína estimula que se almacene grasa, estimula también que haya síntesis de diferentes componentes celulares, eso es muy importante, pero al final una dieta alta en proteína va a estimular lo mismo que una dieta alta en, espérame un momento. Disculpen. Entonces, mTOR lo que hace es aumentar, aquí, déjenme ver, aquí está. Es un sensor de proteína, el cual se activa cuando consumimos alimentos. Si consumimos alimento, hay anabolismo, quiere decir aumento en la masa muscular, la fortalecimiento de los huesos y muchas funciones metabólicas. Sin embargo, un exceso de proteína va a activar a mTOR de tal modo que va a ocurrir problemas metabólicos como un exceso de acumulación de grasa en el hígado. Entonces, mTOR es un sensor de proteína, es muy útil porque es necesario para el crecimiento de un niño, para el desarrollo de una persona adulta. Sin embargo, también es muy peligroso porque un exceso de activación de mTOR por proteína va a generar envejecimiento prematuro, obesidad y diabetes. Y no solo eso, sino también el desarrollo de cáncer. Por eso la proteína normalmente se considera algo muy bueno o no pasa nada, mientras más proteína consumas mejor, pero en la vida real, como podemos ver aquí, como cualquier otro nutrimento, la proteína que uno consume debe tener un límite saludable. Aquí estamos viendo cómo un exceso o una deficiencia de proteína, pues no es deseable. ¿Por qué? Si consumimos una dieta muy baja en proteína, vamos a tener alteraciones metabólicas como falta de crecimiento en los niños y atrofia de muchos órganos dentro del cuerpo. Sin embargo, si consumimos un exceso de proteína, también vamos a tener problemas metabólicos como obesidad, diabetes, cáncer y envejecimiento prematuro. Esto es importante porque hoy en día hay tristemente muchas personas que consumen y abusan de la proteína, en particular pues quienes hacen ejercicio. Entonces la proteína también es algo que debemos tener mucho cuidado por su efecto de nutrigenómica. Entonces una reducción, o sea, la función de mTOR controla la función del hígado, del músculo, del tejido adiposo y del páncreas. Si uno consume la cantidad de proteína que uno debe consumir, como ya lo sabemos, y si no lo saben, acérquense a su nutrióloga de cabecera, ¿no? Su nutrióloga de confianza, porque una disminución con el consumo de proteína lo que va a generar es esteatosis hepática, atrofia muscular, reducción en la proliferación de las células pancreáticas y una reducción en el contenido de adipocitos
lo que va a mandar grasa a los diferentes órganos. Lo contrario es igual de grave. Una dieta muy alta en proteína, en vez de incrementar la masa muscular, ¿verdad? Si yo como más proteína, debería tener más masa muscular, pero ¿qué creen que no? Un exceso de proteína también genera atrofia del músculo y no solo eso, sino resistencia a la insulina. Todo esto se puede saber si nosotros entendemos la nutrigenómica de los aminoácidos. Y hasta, curiosamente, este es un tema poco explorado, incluso en las personas que estudian nutrigenómica, el estudio de las proteínas y su efecto en los genes, realmente es algo que no muchas personas investigan. Sin embargo, miren qué importante es. Así que para terminar con la parte de los nutrimentos, cómo es que los nutrimentos modulan la expresión de genes, vamos ahora a los lípidos, colesterol y ácidos grasos. El colesterol y ácidos grasos sí tienen un efecto directo en la expresión de genes al activar receptores nucleares. Todo lo que hemos visto anteriormente eran factores de transcripción como TREB, SRBP, la sinasa mTOR que modula factores de transcripción, pero aquí estamos viendo un efecto directo de los lípidos sobre factores de transcripción, directo. Estos factores de transcripción que unen lípidos, como ya les había mencionado anteriormente, se llaman receptores nucleares. Y los ácidos grasos y colesterol ingresan al organismo, ingresan a las células y llegan hasta el núcleo de las células, así es, para activar la expresión de genes. Si esto es así tan dramático, pues por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de ácidos grasos consumimos. Y si lo primero que pensamos es, ¿verdad? Hay que disminuir la grasa saturada. ¿Y qué creen? No, la grasa saturada no es el culpable de todos los problemas metabólicos. Entonces, ahorita verán. Entonces, los lípidos activan receptores nucleares a través de ingresar a la célula, ingresar al núcleo y activar a los factores de transcripción que están dentro del núcleo. Estos factores de transcripción, como ya les dije, que se llaman receptores nucleares, así como hay un receptor nuclear para el estrógeno, para la testosterona, para el cortisol y para la hormona tiroidea, hay un receptor para el colesterol, los ácidos grasos y la vitamina D. Eso es muy interesante. Por esa razón, aquí se sabe al día de hoy que hay receptores nucleares endócrinos, que quiere decir que su ligando o la molécula a la cual se unen es el estrógeno, la testosterona y el cortisol, pero hay receptores nucleares metabólicos, a lo que se unen no es una hormona, sino nutrimentos. Y eso es muy interesante porque le da un nivel diferente y bizarro a la endocrinología. Porque el libro de endocrinología nos dice que las hormonas que produce nuestras glándulas endocrinas activan a través de receptores nucleares, pues, sus efectos metabólicos. Pues algo sorprendente es que los nutrimentos, del mismo modo que las hormonas endócrinas, los nutrimentos pueden activar receptores nucleares como si fueran hormonas. Entonces, aquí estamos viendo toda la familia de receptores nucleares, los famosos receptores nucleares endócrinos que se unen a hormonas que produce nuestro organismo. Aquí tenemos a los receptores nucleares metabólicos, que lo que a lo que se unen es a nutrimentos, a ácidos grasos, colesterol, sales biliares y otras tantas moléculas. Y aquí hay un área de investigación abierta muy interesante, que son los receptores nucleares huérfanos, que como tristemente se escucha, así de triste como se escucha, así de triste es. No se sabe al día de hoy qué activa estos receptores huérfanos. Así que bueno, si ustedes desean dedicarse a la investigación e investigar a qué se unen estos receptores, bueno, va a ser un gran aporte a la ciencia y a la nutrición. Lo que sí se sabe de los receptores nucleares es principalmente PXR, FXR, a los PPARs y a LXR. Estos receptores nucleares están en diferentes órganos. Y miren qué interesante, están en los órganos metabólicos.
Aquí estamos viendo que en el intestino se expresan todos los receptores nucleares, en el hígado también, en el músculo en menor cantidad, en el riñón vemos que se expresan todos en un poco menor cantidad, y en el tejido adiposo hay algunos que no se expresan y otros que se expresan en mucha mayor cantidad. Eso quiere decir que los receptores nucleares tienen efectos específicos en órganos específicos. Vamos a hablar principalmente de mis favoritos, y mis favoritos porque realmente tienen efectos sorprendentes en muchos órganos, y son los PPARs. Los PPARs son receptores nucleares que controlan el metabolismo en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y estos receptores nucleares controlan muchas cosas metabólicas. Que vamos a... perdón, que le piqué un botón que no era. El PPAR alfa en el hígado controla el metabolismo de lípidos, evitando la acumulación de grasa, el desarrollo del hígado graso y la síntesis de lipoproteínas HDL. En el músculo, los PPARs, PPAR delta, controla la utilización de glucosa y de ácidos grasos, por lo tanto, los PPARs en el músculo mantienen la sensibilidad a la insulina, mantienen la tolerancia a la glucosa y evitan la acumulación de grasa. Mientras que PPAR gamma en el tejido adiposo estimula que se almacenen los triglicéridos ahí. Y antes de que digamos, oye, pues no me agrada PPAR gamma, solo quiero platicarles que si el tejido adiposo no guarda la grasa de manera correcta, esta grasa viaja al hígado generando esteatosis, la cual progresa a cirrosis. Esta grasa viaja al músculo generando intolerancia a la glucosa, inflexibilidad metabólica y resistencia a la insulina. Esto da lugar a diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, aterosclerosis e hipertensión. Todo esto es para explicarles que cuando yo les digo que PPAR gamma estimula que el tejido adiposo guarde grasa, eso es muy bueno. Y debemos agradecer que PPAR gamma estimula que el tejido adiposo guarde grasa, porque aunque podría ser estéticamente no muy agradable, metabólicamente es muy bueno. Los otros receptores nucleares que hay dentro de nuestro organismo son LXR y FXR. LXR controla el metabolismo de colesterol y bilis. El XR es activado por el colesterol, estimulando que el colesterol se convierta en bilis y salga al intestino. Entonces, no solo eso, sino que el XR también en los macrófagos, que son los que se encargan de estar monitoreando nuestro organismo en busca de algún virus, bacteria o célula que no está funcionando correctamente, los macrófagos son los causantes, la acumulación de macrófagos son los causantes de la aterosclerosis. Cuando hay un exceso de lipoproteínas LDL con colesterol, los macrófagos están comiendo estas lipoproteínas, generando las células espumosas y la placa de ateroma. Pues, ¿qué creen? El XR reduce la posibilidad de tener placa de ateroma porque hace que el macrófago, en vez de acumular grasa y colesterol, lo manda a través de las HDL al hígado. Esto se le llama el transporte reverso del colesterol, y por lo tanto la activación de LXR puede evitar la aterosclerosis y estimula la liberación del colesterol hacia el intestino. Y dice uno, bueno, pues si el XR es tan genial, ¿por qué tristemente muchas personas tienen hígado graso, hipercolesterolemia y aterosclerosis? Y es porque tenemos otro factor de transcripción que se llama FXR. ¿Y qué creen? FXR hace lo contrario que el XR. FXR toma el colesterol que ya está en el intestino y ¿qué creen? Lo regresa al hígado. Entonces, todo el trabajo de LXR de sacar colesterol hacia el intestino y de ahí hacia afuera, FXR lo regresa al hígado. Sin embargo, podemos controlar a LXR y a FXR con nutrigenómica, y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Los otros factores, receptores nucleares del metabolismo de lípidos y de hidratos de carbono en el hígado son CAR y PXR. Estos son realmente muy poco conocidos, pero bien importantes por algo muy dramático. Estos receptores nucleares se unen a moléculas muy extrañas, como todas estas cosas que vemos aquí, y justamente esa es su función.
todas las moléculas extrañas que llegan a entrar a nuestro organismo tienen que ser eliminadas. Así que CAR y PXR, que se les llama receptores activados por genobiótico. Un genobiótico es una molécula extraña, algo que no es normal dentro de nuestro organismo. Y por lo tanto, tienen que eliminarlo. ¿Qué cosa de molécula sería extraña? Pues, por ejemplo, la glucosa no es una molécula extraña porque es un nutrimento. El colesterol no es una molécula extraña, es un nutrimento. La lisina, por ejemplo, el glutamato, ¿no? Todos son aminoácidos. Yo estoy hablando de cosas como el paracetamol. Eso no es un nutrimento, ¿verdad? Es una molécula extraña que consumimos. Entonces, debe haber alguien que elimine el paracetamol. El rojo número 5 de las paletas de hielo, ¿verdad? Sabor rojo. Los colorantes, saborizantes artificiales y muchas otras moléculas que consumimos que no son nutrimentos y ahí están y nuestro organismo tiene que eliminarlos. Así que CAR y PXR tienen esa gran función de eliminar todo lo que nuestro organismo está recibiendo y que no reconoce. ¿Y cómo es que estos CAR y PXR pueden eliminar todas las cosas extrañas? A través de meterlos al peroxisoma para destruirlos. El peroxisoma podríamos verlo como la papelera de reciclaje, donde tú metes la hoja y literalmente se deshace esa hoja y se desaparece. Entonces, el peroxisoma tiene adentro peróxido de hidrógeno, por eso ese es su nombre, genera peróxido de hidrógeno para que en ese ambiente destructivo se pueda eliminar cualquier molécula extraña. Sin embargo, aquí hay un problema y es que un exceso de peroxisomas puede ser peligroso para la vida. Y eso es aún más grave porque todos estos genobióticos, como por ejemplo vemos aquí tristemente una persona que se dedica a fumigar, todas estas moléculas pesticidas son genobióticos. Y si nuestro organismo está en contacto con estos pesticidas, miren cómo incrementan los peroxisomas dentro del hígado. Aquí vemos un hígado de una ratita normal, aquí vemos de una ratita expuesta a un genobiótico. El problema es que un exceso de peroxisomas dentro del hígado lo que genera es estrés oxidante. Y sabemos que el estrés oxidante destruye a las células, generando la progresión del hígado graso a la esteatohepatitis y la esteatohepatitis a la fibrosis y a la cirrosis. Por lo tanto, todas las moléculas extrañas que estamos consumiendo a propósito, como los fármacos o los saborizantes de los alimentos falsos que consumimos, o de manera no a propósito o no deliberada, como los alimentos con pesticidas, entonces toda esta cantidad de químicos extraños o genobióticos, nuestros peroxisomas tratan de eliminarlos, pero en el camino generan estas moléculas que producen estrés oxidante, daño hepático, lo cual puede generar alteraciones muy graves. Entonces, ¿por qué progresa la enfermedad hepática metabólica, ya sea el hígado graso alcohólico o hígado graso no alcohólico? Da igual para fines metabólicos. La acumulación excesiva de grasa en el hígado va a generar que se activen las células inmunes en respuesta al estrés oxidante. Esto va a generar una inflamación, lo cual se le llama esteatohepatitis. Y el estrés oxidante, junto con la inflamación, va a generar la muerte celular y la progresión a la fibrosis y a la cirrosis, que lamentablemente son irreversibles. Así que aquí estamos viendo la parte mala de la nutrigenómica. ¿Que no es buena la nutrigenómica? Pues bueno, hay cosas que son causadas por la nutrigenómica, porque pues hay moléculas que están en los alimentos que generan efectos no deseados. Otras moléculas que generan efectos no deseados son los disruptores endocrinos. Todas las moléculas que están en el plástico, como los bisfenoles y los phtalatos, activan a estos receptores de genobióticos generando radicales libres y daño hepático. Por eso es muy importante tratar de evitar el utilizar plástico para el agua.
para los alimentos. Yo sé que no es fácil estar llevando una botella de vidrio o de metal o usar toppers de vidrio, pero es lo mejor para nuestra salud, para evitar estos contenedores peligrosos. Así que si nosotros nos fijamos en el grado de peligrosidad de los diferentes plásticos que existen, la mayoría de los plásticos que están en contacto con nuestros alimentos, tristemente son los plásticos más peligrosos, como el unicel, como los envases para alimentos. Y peor aún, quien se atreve a meterlo al microondas. Entonces, si todo lo anterior es dramático, esto es lo más dramático y esta es la imagen más dramática que puedan imaginarse. Ya no se espanten, a partir de aquí vienen las buenas noticias, pero para que nos quede claro, las malas noticias es los colorantes artificiales, los saborizantes artificiales, moléculas que preservan el alimento, se me acaba de olvidar cómo se le llaman, los preservadores, y los emulsificantes, que son lo que le dan una textura interesante a estos productos. Todas esas moléculas son genobióticos. Quiere decir que si uno vive de ultraprocesados, quiere decir no un alimento real, sino un producto hecho de colorantes, saborizantes, harina refinada, azúcar y sal, que tristemente es lo que le dan a los niños. Si un niño va a un restaurante, el menú infantil son ultraprocesados. Si en la cafetería de la escuela, normalmente, ¿qué es lo que ofrecen? Ultraprocesados. Bueno, ofrecen tal vez lechuga, pero el niño, pues obviamente, si le dan a elegir, elige el ultraprocesado. Entonces, ¿por qué al día de hoy hay tanta obesidad infantil? Tristemente, ¿por qué al día de hoy hay tantos niños con hígado graso y hasta con cirrosis? Porque llevan 10 años bebiendo tequila, no, por los ultraprocesados. Entonces, para cuidar la salud de los niños y de los adultos y de todos, reducir el consumo de genobióticos que generan estrés oxidante, alteraciones de hepatocelulares y por lo tanto cirrosis y fibrosis. Lo malo de la nutrigenómica. Ahora vamos a hablar de lo bueno de la nutrigenómica. Como ya les había dicho, los receptores nucleares se unen, o sea, entra un ligando al interior de la célula y activa el receptor nuclear. Y aquí estamos viendo una lista de receptores de ligandos o de moléculas que activan receptores nucleares. Por ejemplo, el receptor de estrógenos es activado por el estradiol. La progesterona, el receptor de progesterona, pues por la progesterona. Pero ya vieron, se activan también por otras moléculas. Por eso existen, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, donde no se le da a una persona estrógeno tal cual, sino una molécula similar como el tamoxifen, que no es exactamente igual, sino que es también reconocido por el receptor, pero lleva a cabo una acción un poco diferente. Entonces, lo que estoy mostrándoles aquí son todas las moléculas que activan a los receptores nucleares que llevan a cabo funciones metabólicas en el hígado, en el páncreas, en el músculo, en el tejido adiposo. ¿Por qué les muestro todas estas estructuras? Pues justamente porque miren la estructura de las moléculas que están en los vegetales. Bueno, aquí está la miel, que pues no es un vegetal, ¿verdad? Pero también es un alimento. O tampoco está aquí los pescados y las algas marinas, que tienen omega 3 de cadena muy larga. Pero en general, pues estamos hablando de vegetales. Especias, frutas, verduras, tubérculos. Aquí estamos viendo que todos los vegetales tienen diferentes moléculas que no solo son antioxidantes, sino que también pueden activar a receptores nucleares como los PPARs y a LXR, ejerciendo un efecto benéfico. Así que, ¿qué alimentos o qué vegetales tienen polifenoles que por lo tanto pueden ser usados como un ligando natural de los receptores nucleares? Pues miren, todos estos. Otra vez, frutas, vegetales, hierbas o especias. Aquí estamos viendo un montón de otras plantas que tienen una cantidad tremenda de polifenoles y por lo tanto un efecto
nutrigenómico benéfico. Entonces, un polifenol o los ácidos grasos poliinsaturados o vitaminas o fibra dietética se les llama nutracéuticos cuando tienen un efecto en la activación de genes. Entonces, cuando una molécula del alimento tiene un efecto benéfico en la función metabólica del organismo, se le llama nutracéutico. Entonces, el nutracéutico no es algo que se vende en una pastilla, es algo que está en los alimentos y que si nosotros consumimos una alimentación variada, basada en frutas, vegetales, cereales de grano entero, pescado, pues vamos a tener todos los nutracéuticos benéficos que van a permitir que nuestro organismo funcione correctamente. ¿Por qué? Porque si yo como, por ejemplo, vemos aquí la soya que tiene genisteína, el apio que tiene luteonina, ¿cuál es este? El cilantro que tiene apigenina, el té verde que tiene epigalocatequina, la manzana que tiene quercetina y los cítricos que tienen naringenina. Estas moléculas, al unirse a receptores nucleares en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo como PPAR, PXR, LXR, lo que van a hacer es modular el metabolismo para evitar la acumulación de grasa, mejorar la función metabólica de los órganos, como estimular la captura de glucosa por el músculo, estimular el almacenaje de grasa en el tejido adiposo, estimular la utilización de lípidos en el hígado, la síntesis de HDL, el transporte reverso del colesterol y la eliminación de colesterol a través del intestino. Todas esas cosas, todos esos efectos metabólicos, pues obviamente evitan la aterosclerosis, evitan la diabetes, evitan el cáncer, evitan el hígado graso y su progresión a esteatohepatitis. Todo eso son enfermedades crónico-degenerativas, que lamentablemente, ya que están establecidas, no hay vuelta para atrás. Sin embargo, lo que les muestro aquí de nutrigenómica es que si uno consume a lo largo de la vida todas estas moléculas, va a prevenir el desarrollo de estas enfermedades y por lo tanto tendremos un envejecimiento saludable, una calidad de vida a lo largo de la vida. Así que esto, aunque parece algo muy nuevo y los factores de transcripción y todo eso es como sorprendente y novedoso, pues ¿qué creen? Hipócrates lo describió hace muchísimos años por observación. Y la observación de que lo que yo como determina si estoy sano o enfermo, pues llegó a una de sus conclusiones, que es la naturaleza cura las enfermedades. Entonces, la nutrigenómica es la mitad de la historia, la otra mitad es la nutrigenética, y son parte de lo que se le llama la genómica nutricional o nutrimental, donde los componentes de la dieta modulan los componentes genéticos. Y ya vimos cómo lo hacen. La palabra clave es factores de transcripción. Por eso toda la introducción complicada para llegar a esta imagen. ¿Cómo es que lo que yo como puede modular mi metabolismo? Pues a través de las moléculas de los alimentos que activan receptores nucleares, los cuales estimulan la expresión de genes en diferentes órganos y estos genes se codifican a enzimas que modulan las vías metabólicas para llevar a cabo sus efectos benéficos. La nutrigenética, solo para mencionarla, lo que hace es que dependiendo de las variantes genéticas que uno tiene, las variantes que nos hacen diferentes entre personas, respondemos de manera diferente a los alimentos. Por lo tanto, el mismo alimento tiene un efecto diferente en diferentes personas por su perfil genético específico, nutrigenética. Eso es muy interesante, es una ciencia que se está desarrollando también. Sin embargo, ambas, nutrigenética y nutrigenómica, pues obviamente siguen estudiándose y por lo tanto no se ha dicho la última palabra. Y por lo tanto va a haber cambios y algunos conceptos de pronto van a ser un poco diferentes. Entonces, por eso este tipo de charlas, y qué bueno que están en esta charla de actualización, para que les platique qué es lo último de lo último en nutrigenética y nutrigenómica. Y entonces, bueno, nutrigenética, ya espero que posteriormente tengo algunas
probables ponentes para que den esa charla muy interesante. Pero ahora en nutrigenómica lo que les quiero decir pues es que los nutrimentos, ya sea hidratos de carbono, lípidos o proteínas, como ya lo vimos, modulan la expresión de genes. Entonces la nutrigenómica, el objetivo es determinar la influencia de la dieta en el genoma, qué efecto tiene un alimento en las rutas metabólicas, cuál es la dieta óptima entre una serie de alternativas, mientras que la nutrigenética lo que quiere evaluar es identificar el efecto de la variabilidad genética, polimorfismos o SNPs, sobre la respuesta a un nutrimento, cómo el genoma de una persona con sus polimorfismos particulares responde a la dieta y cuál es la dieta óptima para una persona en particular, lo cual bueno, pronto será una realidad, o ya es una realidad, la nutrición personalizada. Un par de estudios que realicé en el grupo de investigación al cual yo pertenezco, miren, hicimos un estudio en ratoncitos donde les dimos una dieta alta en grasa. La dieta alta en grasa y azúcar aumenta el SRBP, disminuye los PPARs y por lo tanto hace que el hígado acumule grasa. El hecho de a la dieta con grasa proveerle únicamente una molécula nutracéutica, en este caso la saponina del agave, al activar a PPAR alfa, a LXR y a reducir la actividad de SRBP1, el hígado en vez de acumular grasa la está utilizando, la está enviando hacia los demás órganos para que se pueda utilizar de manera periférica, el colesterol lo está eliminando como bilis y de este modo estas saponinas redujeron la esteatosis hepática en este ratoncito. Esto es nutrigenómica en todo su esplendor. Otra molécula con actividad de nutrigenómica que nosotros hemos estudiado es la genisteína. Ratoncitos con una dieta alta en grasa, con genisteína, evita la alteración en la microbiota intestinal, que es otro tema súper interesante que si gustan posteriormente les charlaré. Reduce las alteraciones en el hígado, en el tejido adiposo, y no solo eso, sino que incluso las alteraciones cognitivas que se asocian con la obesidad. Así que la nutrigenómica es algo real y algo que impacta verdaderamente el metabolismo. Pero quiero que quede muy claro que hay dos efectos de la nutrigenómica, el bueno y el malo. Si yo consumo productos que tienen un alto contenido de hidratos de carbono simples, que tienen un exceso de fructosa, como el jarabe de maíz alto en fructosa que está en los refrescos, ácidos grasos oxidados, como en todos los productos fritos, bisfenol y dibutil-leftalato, que está en todos los plásticos, y lo más grave y tremendo de todo, la grasa hidrogenada que está en todos los productos de panadería al día de hoy, van a activar a los receptores nucleares generando todas las alteraciones metabólicas como la inflamación, el estrés oxidante, la acumulación de grasa, la resistencia a la insulina. Así que es más peligroso la grasa vegetal hidrogenada que la grasa saturada. Como ejemplo, quiere decir que es mejor un tamal hecho con manteca de puerco que un tamal como los que venden hoy en día en todos lados, hecho con manteca vegetal. Así es. Sin embargo, la nutrigenómica también tiene una buena noticia, que es lo que hemos estado viendo. Y la buena noticia es que si nosotros consumimos semillas, grano enteros, pescados, frutas, vegetales, aceites, como el aceite de oliva, y tés, infusiones, hierbas y especias, vamos a tener todas estas moléculas benéficas, polifenoles, nutracéuticos, que van a tener un efecto activando a los receptores nucleares en el hígado, en el músculo y en los diferentes órganos, incrementando la utilización de energía, evitando el estrés oxidante y la inflamación, por lo tanto, previniendo e incluso revirtiendo muchas alteraciones metabólicas. Sin embargo, debe quedar muy claro que un nutracéutico o un nutrimento jamás es equivalente a un fármaco, porque después de esta charla yo no quiero que ustedes vayan al cajón de medicamentos y tiren lo que les recetó su médico, si es que les ha recetado algo, porque dicen, de ahora en adelante me voy a curar con jugos. La nutrición, pues no, porque los nutrimentos tienen un efecto real y metabólico, como hemos visto, pero nunca se comparan a un fármaco. El error más grande de una persona es que si un médico le da un fármaco,
deje de tomar el fármaco para tratar de curarse con jugos, y eso no es sabio, porque los nutrimentos sí tienen un efecto real en el metabolismo, pero tienen una baja potencia respecto a un fármaco, tiene una interacción débil con sus objetivos moleculares, mientras que el fármaco tiene una interacción más fuerte y directa. Y los nutrimentos tienen un efecto en diferentes órganos, mientras que el fármaco pues está diseñado para atacar solo un punto en particular de la anatomía. El nutrimento inhibe una enfermedad, mientras que el objetivo del fármaco es tratar una enfermedad. Por lo que el nutrimento uno debe consumirlo todos los días de su vida, no nada más cuando nos sentimos enfermos o ya cuando nos diagnosticaron una enfermedad. Uno consume nutracéuticos toda la vida para prevenir enfermedades. Entonces decir, bueno, es que yo no como brócoli, pues porque yo no tengo cáncer, ¿no? Pues, o sea, sí, el brócoli tiene un efecto anticancerígeno muy importante, pero justamente comes brócoli para evitar el cáncer y no cuando ya lo tienes. Digo, cuando ya lo tienes también hay que consumirlo, es muy bueno para evitar la progresión de la metástasis. Sin embargo, pues el punto real de los nutrimentos y la nutrigenómica es preventivo, no de tratamiento. Por esa razón, los fitoquímicos tienen una acción para prevenir la hipertensión, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y la obesidad a través de modular receptores nucleares, prevenir y tratar el síndrome metabólico para prevenir enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Y no, cuando ya tengo, tristemente, estas enfermedades crónico-degenerativas, empezar a consumir polifenoles. Y eso, pues, no es como se debe hacer. Por lo tanto, ahora, para terminar, un tema muy importante y es, entonces hay que consumir suplementos porque tienen polifenoles vegetales. Y la respuesta es que no. La cantidad de polifenoles que hay en lo que yo consumo en la dieta real es suficiente para tener un efecto benéfico. Si yo consumo suplementos que tienen una cantidad elevada de polifenoles, en vez de tener un efecto benéfico, va a ocurrir que pues voy a tener un efecto justamente lo contrario, que es tóxico. Esto se llama hormesis y les recomiendo mucho estudiar el concepto de hormesis, que nos indica que cualquier cosa que consumimos a una dosis baja tiene un efecto benéfico. Esa misma cosa que estoy consumiendo, que tiene un efecto a dosis baja, si yo incremento la dosis va a tener un efecto tóxico. Y tristemente hay mucha evidencia de personas que han muerto por consumir suplementos. Aquí solo les muestro algunos ejemplos. Son los títulos de las portadas de algunos artículos donde nos muestran tristemente que muchas personas por consumir productos herbales, por consumir suplementos, desarrollan insuficiencia hepática y muchos de ellos fallecen. Por querer tener una vida saludable, pierden la vida. Cuando realmente, ¿dónde está la nutrigenómica? ¿Cómo puedo yo tener realmente nutrigenómica sin llegar a este grado de daño hepático? En sí, pues digo, la nutrigenómica no se compra, es una ciencia, ¿no? Uno no cuida la ecología, uno cuida los bosques y los peces. La ecología es la ciencia y yo no cuido una ciencia, ¿verdad? Del mismo modo, yo no consumo nutrigenómica, yo consumo alimentos que tienen un efecto que se le considera nutrigenómico. Entonces, ¿cómo agrego nutracéuticos a mi dieta sin correr el riesgo de una intoxicación y morir? Al utilizar especias, semillas e infusiones. Esto está normalmente, tristemente, está muy menospreciado, en particular en el campo de la nutrición, porque, bueno, te dicen, cuida, mira, aquí están tus hidratos de carbono y tu proteína, pero normalmente en el campo de la nutrición o en una consulta de nutrición no se aconseja, oye, consume tés, consume especias, porque eso dicen, bueno, no da calorías, así que es libre. Si quieres, lo consumes y si no, no. Pero ¿qué crees? Al decir eso, estamos evitando que las personas consuman todas estas moléculas que son las que pueden prevenir que desarrolle enfermedades metabólicas. Así que si nosotros incluimos canela, clavo, comino, cardamomo, pimienta, romero en nuestros alimentos, vamos a tener una cantidad
impresionante de nutracéuticos que van a tener un efecto benéfico y positivo que vamos a poder ver a lo largo de nuestra vida. Consumir frutas y verduras de temporada. Esto es importante porque la nutrigenómica no es cara. No estoy diciendo que todos vayamos a conseguir algún fruto exótico, ¿verdad? De algún país extraño, bueno, un país lejano, ¿verdad? No vamos a ir a buscar ese producto que solo sale del Himalaya, ¿verdad? No. O ese pez que solo está en las zonas frías de Canadá, o esa semillita canadiense. Claro que no. La nutrigenómica se aplica en lo que comemos cada día. Y hay suficientes moléculas funcionales en un humilde pepino, en un humilde brócoli, que en estas frutas exóticas como el guaraná y la fruta del monje y todas esas cosas. Así que no tenemos que gastar dinero para tener un efecto de nutrigenómica. Y tampoco debemos de estar sufriendo con alimentos horrorosos que dices, ay, es que, pues, no recuerdo cómo se llama este fruto que huele muy mal, que es buenísimo para todo. Uno que es así como aguado y que dicen, uy, es el mejor. Digo, ¿ñoqui? No, uno que huele así horrible, que es así como blanco, como una papa, pero aguada, y que dicen que cura el cáncer y todo, y seguro sí, pero difícilmente yo me lo comería. ¿Pero qué creen? Alimentos con efecto de nutrigenómica, pues hay desde una deliciosa salsa, ahí está la pimienta y el chile que tienen moléculas antioxidantes y polifenoles, el curry como un delicioso pollo al curry, la canela y el piloncillo que tienen moléculas benéficas. Bueno, el piloncillo no tiene muchos polifenoles, pero tiene hierro, cobre y magnesio. Entonces, aquí vemos nuestro jugo verde, pero no estoy hablando de la jugoterapia, ni estoy hablando de la dieta detox, simplemente puede uno comerse una ensalada o te lo puedes consumir en jugo. Si me explico, no estoy diciendo que el jugo sea más fabuloso que cualquier otra cosa. Entonces, para terminar, lo que quiero que quede claro es que cómo agrego nutracéuticos a mi dieta, pues consumiendo lo que pues las nutriólogas nos han venido diciendo durante muchos años. Una dieta variada y suficiente, basada principalmente en alimentos no ultraprocesados, como frutas, verduras, productos de origen animal, porque también dicen, es que la leche y el huevo te matan. Pues no. Dentro de una dieta correcta, la leche y el huevo son parte de una alimentación saludable. El pan integral o de grano entero también es parte de una alimentación saludable. Entonces, ese es el punto. Para terminar, en 5 minutos, les quiero platicar cómo se aplica la nutrigenómica a la pandemia tan triste que estamos viviendo de COVID-19. Es muy grave porque la semana pasada, yo tomé esta foto la semana pasada de los casos a nivel mundial, y son más de 5 millones, y más de 355,000 muertes. El problema con este virus, el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, es que está mutando, haciendo que haya una gran variedad de efectos diferentes de persona a persona y de país en país. Aquí estamos viendo que este virus está hecho por una cadena de RNA que es altamente variable y por lo tanto al día de hoy hay más de 50 modificaciones genéticas que pueden tener un impacto en su virulencia, en la fisiopatología de la enfermedad y por lo tanto en la dificultad de conseguir una cura que acabe con la enfermedad. Sin embargo, para irnos un poco más rápido, aquí lo que les quiero mostrar es que el virus cuando entra a las células, la célula libera señales inflamatorias para indicarle al sistema inmune que hay una infección. Y si el sistema inmune es capaz de neutralizar la infección, la persona pasa de manera asintomática y se cura, se vuelve inmune. Felizmente, muchas personas que se han infectado con este virus, pues han desarrollado esta inmunidad porque pasan con la enfermedad de manera asintomática. Sin embargo, tristemente, un porcentaje, alrededor del 20 al 30% de las personas que se infectan con este virus, sí desarrollan síntomas. Y de estas,
un porcentaje tristemente fallece por daño, por este síndrome agudo respiratorio severo. Por eso de ahí viene SARS. ¿Y qué es lo que genera este síndrome agudo respiratorio severo? Es nuestro propio sistema inmune que se sobreactiva. Quiere decir que si mi sistema inmune está sobreactivado, no tiene modo de mantenerse otra vez, de regresar a un estado normal, esa activación del estado del sistema inmune se le llama tormenta de citocinas y es lo que genera el fallo multiorgánico que tristemente genera la muerte por COVID. Como ya les he platicado que esta enfermedad, que este virus está cambiando y por lo tanto para ciertas personas un tratamiento es útil, pero para otras no. Por esa razón, cada cierto tiempo dicen, este medicamento funciona y luego dicen, no, ya no. Y mejor este medicamento, no, ¿qué crees? Que ya no. Y no es que ya no sirva, es que las variaciones que hay en el virus y también la genética de cada población humana hace que un tratamiento funcione o no funcione. Así que igual con las vacunas difícilmente se va, bueno, espero que sí algún día, pero difícilmente habrá una vacuna que pueda neutralizar todas las variantes del virus que al día de hoy hay. Entonces, ¿qué podemos hacer si este virus pues, está generando todas estas complicaciones? Esta estrategia buenísima de esta revista, Lancet, nos dice que la mejor opción para el tratamiento del COVID no es un fármaco que ataque al virus, sino que algo que mejore la respuesta de nuestro organismo. De ahí viene un concepto muy interesante que es la inmunonutrición, que si nuestro sistema inmune es el que genera todas las complicaciones del COVID, si nosotros con la nutrición podemos modular al sistema inmune, entonces podemos modular la respuesta y evitar complicaciones graves de la COVID-19. Hay varios estudios que demuestran que efectivamente los polifenoles tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Los omega 3 de cadena muy larga, como el DHA y el EPA que están en el pescado, tienen un efecto antiinflamatorio. Y todo esto lo hacen a través de nutrigenómica, inmunonutrición y nutrigenómica. Por eso es importante estudiar todos estos conceptos que pueden ser un poco complicados, pero para entender realmente que la nutrigenómica y la inmunonutrición son ciencias reales y también tampoco son charlatanería para decir, tú te tomas este jugo en... ¿Cuál es un ejemplo de charlatanería? No voy a decir nombres, pero yo espero que lo sepan por si es que ven las noticias. Pero hay personas que dicen que si se toman un juguito de extractos de cítricos, van a estar blindados contra el coronavirus. Y nada te blinda contra el coronavirus. Nada que comas va a evitar que te contagies o que desarrolles la enfermedad. Lo que sí puedes hacer es consumiendo todas las moléculas que vimos anteriormente, al activar a los PPARs, se puede modular la respuesta inmune para evitar las complicaciones crónicas de la enfermedad. Sin embargo, obviamente no es para que nos la juguemos y vayamos por la calle tranquilamente sin precaución, porque eso es lo más poco sabio que podemos hacer. Así que aquí vemos otro estudio donde los polifenoles modulan las células del sistema inmune y otros nutrimentos como la vitamina D y la vitamina A que pueden mejorar la respuesta inmunológica. Otra vez, no estoy hablando de suplementos, estoy hablando de una alimentación variada. Así que para terminar, aquí vemos otro estudio donde vemos que la vitamina D modula la respuesta de las células dendríticas, macrófagos del sistema inmune, evitando estas complicaciones severas que te llevan lamentablemente a la muerte. Así que para concluir todo este tema de nutrigenómica y un poquito de inmunonutrición, este virus SARS-CoV-2 no lo podemos evitar, está en todos lados. Lo que podemos hacer es seguir utilizando las medidas de protección como lavarse manos, usar cubrebocas si uno sale a la calle, mantener distanciamiento social y también llevar una vida con conocimientos de nutrigenómica. Si uno consume fruta, verdura, pescado, cereal de grano entero y consume diariamente tés, hierbas, infusiones y especias,
nuestro sistema inmune va a tener mayor posibilidad de atacar y evitar las consecuencias crónicas, perdón, no crónicas, sino agudas y mortales de este virus. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado esta charla. Ahí está. Y pues si hay tiempo, con gusto contesto preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas, Iván. Entre ellas está la pregunta que hace Julia Rodríguez. Dice, ¿existe evidencia científica que muestra que pacientes diabéticos con dietas hiperproteicas a corto plazo mejoran la resistencia y sensibilidad a la insulina, incluso en modelos de daño pancreático por estreptoxina o dieta de cafetería, en los cuales se ve reducida la muerte de células beta? ¿Cuánto tiempo el consumo de proteína genera efectos adversos que usted menciona? Muy bien. Dos cosas. Número uno es la dieta alta en proteína a la larga genera daño renal, acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina. Y eso es debido a algo que ya no platiqué. Pero sí lo platiqué, que es mTOR. La activación de mTOR, una dieta alta en proteína, va a generar acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina. Por lo tanto, no es recomendable una dieta alta en proteína. Estoy hablando de recomendaciones generales para personas en general. Obviamente, en ciertas patologías o en ciertos problemas de nutrición, sí se requiere una dieta con diferente contenido de proteína. Entonces, no estoy hablando de a nadie, ¿verdad? Si una nutrióloga dice que hay que dar esto para esta persona que tiene esta enfermedad particular o requiere, bueno, no estoy hablando de esa persona, estoy hablando de una recomendación en general. ¿Por qué funcionan esos artículos que te dicen, mira, tú le subes la proteína y la va mejor? Y no es por lo que le subes, sino por lo que le quitas. Una dieta alta en grasa y azúcar, obviamente, va a generar obesidad y resistencia a la insulina y muerte de las células beta. Si yo reduzco la grasa y el azúcar en la dieta, pues va a tener efectos benéficos. Entonces, no es por el incremento en la proteína, es por la reducción en la proporción de grasa y azúcar. Y se los digo porque justo el año pasado publiqué junto con una amiga, bueno, de hecho es el artículo de una amiga al cual me invitó y participé, sobre justamente la proporción de hidratos de carbono versus proteína en diferentes funciones metabólicas. Y entonces no es decir una dieta alta en proteína o baja en proteína, es la proporción, porque si yo subo proteína, pues estoy bajando otra cosa. ¿Y cuál fue el efecto benéfico? La mayor proteína o la menor cantidad de hidratos de carbono. Entonces ese es el dato para no ser tan estrictos de decir, ¿ya vieron que la dieta alta en proteína es buena? Entonces, es un tema delicado y pues obviamente se requiere una charla larga y muy, pues hablando de mucha bioquímica y todas estas cosas. A ver, la otra pregunta que hay es si los nutracéuticos pierden su valor al momento de cocinarlos. Es una muy buena pregunta y la respuesta es sí y no. Por ejemplo, si yo me como una zanahoria cruda, ahí están todos los nutracéuticos, pero la mayoría están adentro de una estructura tridimensional. Finalmente, las células de vegetales, como su nombre indica, célula, celda, en inglés cell, están tal cual, es una pequeña cápsula recubierta de la pared vegetal que es... se me acaba de olvidar cuál es la pared vegetal, es azúcar, pero es con enlaces beta y es la celulosa. Entonces, el masticar y la digestión no libera por completo todos esos polifenoles y por lo tanto mucho se elimina. Por esa razón, la dieta crudivegana no es algo deseable ni es algo que debemos hacer porque por lógica dices, bueno, es que si no lo cocinas, ahí están todas las vitaminas, pero no las absorbes. Irónicamente, cuando uno cocina esa zanahoria, pierde obviamente cierta cantidad de polifenoles antioxidantes, pero se liberan y se vuelven más biodisponibles que si te comes la zanahoria cruda. Entonces, no significa no volver a comer zanahoria cruda y todo comerlo cocido, sino que obviamente en el balance. La comida debe disfrutarse
Y si el guiso dice cocinas las zanahorias, pues las cocinas. Si en este platillo, bueno, en esta ensalada voy a comerme la zanahoria rallada cruda, pues te la comes rallada cruda. Para que lo importante es no ser exagerados y decir, bueno, es que siempre la voy a cocinar porque solo así son biodisponibles, o siempre la voy a comer cruda porque así tiene el 100% de su actividad antioxidante. Entonces, balance. Ok, otra pregunta que hay, dicen que Majo Estrada pregunta, respecto a la hormesis, en las personas que deciden ser veganas, las cantidades de oleaginosas y leguminosas son elevadas están elevadas para consumirlas. ¿Tiene algún comentario al respecto o alguna fuente que me recomiende para profundizar en este tema? Es una gran pregunta, sin embargo, en este momento no tengo la respuesta. Pero más bien es algo, o sea, sí, definitivamente yo no podría contestar esta pregunta. En la hormesis yo estoy hablando del consumo de suplementos, porque, por ejemplo, hay suplementos que dicen equivale a 17 manzanas. ¿En qué momento una persona, y tú dices, ¿será bueno o malo comerme este suplemento? Simplemente tú pregúntate, ¿te comerías diario 17 manzanas? Y si alguien llegara a comerse 17 manzanas, se va a enfermar. Entonces, el punto de hormesis no es tanto que a nivel de alimento, sino a nivel de suplementos. Por eso mi recomendación es limitar lo mayor posible los suplementos, otra vez hablando de la población en general, porque por ejemplo una persona tras una cirugía bariátrica que tiene síndrome de mala absorción requiere suplementos el resto de su vida. Una persona que tiene alguna deficiencia particular, pues requiere suplementos. Entonces, no estoy hablando de nadie nunca más consuma suplementos, estoy hablando de una recomendación general para la población, que significa que nos han estado enseñando que si no te compras este suplemento, no vas a tener selenio. Y dices, ¡ay, el selenio! Pues el selenio está en muchos alimentos. Otro suplemento que tiene cisteína, híjole, es que la cisteína es para el glutatión y si no comes este suplemento no vas a tener glutatión y te vas a morir. ¡Ay! Muchos alimentos tienen cisteína y por lo tanto puede uno tener una vida saludable con todo el glutatión que tú necesites en los alimentos variados. Ok, Doc. Otra pregunta más es la de Natalie, que dice, ¿cuál es el mecanismo molecular para decir que las grasas saturadas son mejores que las grasas parcialmente hidrogenadas? Muy bien. Y la respuesta es, toda grasa tiene 9 calorías por gramo. Quiere decir que si yo me como un poquito de grasa saturada, voy a tener, o sea, se va a utilizar metabólicamente para las funciones, porque el energético favorito de nuestro riñón y nuestro músculo, no, nuestro corazón, es la grasa. Nuestro corazón y el riñón, que son órganos que no paran y son indispensables, viven de grasa. Por lo tanto, no es que digas, ay, hay que bajarle a la grasa, porque no, es el alimento favorito de nuestro corazón y nuestro riñón. Sin embargo, un exceso de grasa es contraproducente porque estamos consumiendo más calorías de las que necesitamos y de las que nuestro hígado, y músculo y cerebro y corazón, no cerebro, no, perdón, corazón y riñón pueden metabolizar. Eso quiere decir que aunque yo consuma aceite de oliva ultra virgen, si yo estoy consumiendo exceso de aceite de oliva voy a tener obesidad. Si yo solo consumo salmón todos los días de mi vida, el hecho de consumir un exceso de salmón voy a tener obesidad. Así que da igual que sea salmón o tamales, un exceso de grasa va a generar enfermedades metabólicas, aunque sea la mejor o la peor grasa. Metabólicamente hablando, toda la grasa, incluso la grasa saturada, el hígado la empaqueta en triglicéridos, la manda al tejido adiposo. Por lo tanto, no tiene un efecto negativo la grasa saturada. Es más, nuestro hígado tiene una enzima que se llama SCD1, la esteril-CoA desaturasa, cuya función justamente es convertir la grasa saturada en insaturada. Lo que sí molecularmente es muy peligroso es la grasa parcialmente hidrogenada, la grasa trans, que es generada por esta hidrogenación parcial de los ácidos grasos del aceite vegetal, que es la manteca inca, la margarina es terrible, y todos estos aceites vegetales sólidos. ¿Por qué? Porque son genobióticos. Estos aceites vegetales hidrogenados no existen en la naturaleza y por lo tanto lo que activan es a CAR y a PXR generando
peroxisomas, estrés oxidante, muerte de las células hepáticas, cirrosis y fibrosis. Por esa razón, no es que me vaya mal si me como un tamal. O sea, la gente de las comunidades donde todavía hacen pan con manteca, tamales con manteca, tristemente tienen muchas enfermedades, pero no es por su manteca, es por su refresco. Antes de que llegaran los refrescos, las comunidades consumían pan con grasa de puerco, todo con grasa de puerco, y no había la diabetes que al día de hoy hay. Entonces hay que ver quién es, no el culpable, pero quién es más culpable. Y la grasa saturada definitivamente no es la más culpable, igual que el huevo. Tampoco el huevo es el culpable del colesterol. Lo que es el culpable de que nos sube el colesterol es que no consumimos fibra dietética. Ok, Fabiola Luna pregunta si el mTOR es activado por cualquier aminoácido. Buena pregunta. No, es principalmente activado por los de cadena ramificada, leucina, valina, leucina. Se me acaba de olvidar, es que ya después de hablar tanto tiempo se me olvida, pero son 3, leucina, valina y isoleucina. Digo, si digo algo mal, ahorita ya no estoy pensando bien, pero bueno, ahí busquen en Google aminoácidos de cadena ramificada y son esos 3. Eso, muchas gracias. Leucina, isoleucina y valina. Muy bien. Entonces, mTOR es activado principalmente por esos 3 aminoácidos, principalmente la leucina. Pero finalmente, pues esos aminoácidos están en todas las proteínas. Irónicamente, hay muchos suplementos para gente deportista o gente que quiere hacer masa muscular, exclusivamente BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada. BCAAs, mTOR, grasa. Perfecto. Y la última pregunta, ya para terminar, es que si se puede confiar en los plásticos que dicen son libres de BPA y aptos para usar en el microondas. ¿Son realmente seguros estos? Para nada, para nada. Un plástico, por definición, es un polímero de moléculas genobióticas. Si no tiene BPA, sí tiene ftalatos. Si no tiene BPB, tiene BPC. Quiere decir que ningún plástico es apto para cocinar, para calentar, para... O sea, yo puedo guardar algo, yo tengo toppers de plástico en mi casa, pero simplemente es cuando la comida se enfrió, lo pongo en el topper y lo meto al refrigerador. Y ese topper, o sea, yo no tengo microondas en mi casa, no porque sea malo el microondas, no es malo el microondas, pero me quita ese deseo de, bueno, lo meto al micro y ya. Yo forzosamente tengo que vaciar en una olla y si yo me quiero recalentar algo, lo recaliento en una olla. Yo no compro sopa Maruchan, no porque me dé miedo que la sopa Maruchan, el trigo me dé cáncer, no. Es el vaso de unicel que es altamente tóxico y además te dice que lo metes en microondas. Entonces, ningún plástico, ninguno, se debe de someter a temperatura. Entonces, eso que dicen de que si dejaste la botella de agua en el carro y le dio el sol, tírala. Aunque un plástico diga para microondas, tú puedes tener microondas en tu casa, pero mete un envase de vidrio, no de plástico. Así que, pues bueno, eso es muy importante. Ningún plástico es totalmente libre de genobióticos. Ok, doctor. Bueno, no habiendo otra pregunta más, agradecemos mucho su participación, doctor. Iván es muy generoso el compartir sus conocimientos. Siempre es bueno tener esa disponibilidad para que nosotros podamos actualizarnos en materia de nutrición. Agradecemos mucho su participación, doctor, y les informamos a todos que se les hará llegar la ponencia a quienes no pudieron accesar a nuestra plática. Bien. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima plática. No sé si quiere agregar algo más, doctor. No, pues nada más digo, tengo una página que se llama El Apio Científico en Facebook y ahí pueden escribirme. Muy buena. Y ya hice mi página en esta pandemia, he estado muy ocupado, ya hice mi página de YouTube y ya tengo algunos videos que he compartido en estos días en mi página de YouTube, que me buscan como Iván Torre y ahí estoy. Así que pues bueno, nos seguiremos viendo. Muchas gracias, doctor. Agradezco a todos su participación y los esperamos en nuestra próxima sección que va a ser dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Doc. Estamos en contacto. Gracias.